El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Por qué es tan importante? ¿Desde cuándo empieza a surgir este término? ¿Por qué debemos desarrollar esta inteligencia emocional? Porque en efecto, al ser una habilidad, puede ser desarrollada, adquirida por cualquier persona que se proponga de manera consciente a realizarlo. En primer lugar, es importante decir que existen varios tipos de inteligencia. En varios estudios se ha demostrado que cada persona tiene la capacidad de desarrollar inteligencias diferentes. Durante muchos años creíamos que la inteligencia estaba definida únicamente o determinada por el coeficiente intelectual y que el éxito o el fracaso de una persona en el ámbito laboral o académico de su vida estaba básicamente condicionado por el nivel o el porcentaje de coeficiente intelectual que desarrollado que tuviera una persona. Y que esto, bueno, le iba a permitir resolver los diferentes problemas que se le presenten en los diferentes o distintos, perdón, ámbitos de su vida cotidiana. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha descubierto que existen otro tipo de habilidades que también influyen en el desempeño de las personas. Y bueno, en este caso vamos a referirnos a la inteligencia emocional. Este concepto de inteligencia emocional eh, fue popularizado por el psicólogo Daniel Goleman, quien escribió un libro con este nombre, Inteligencia Emocional, o en inglés Emotional Intelligence, y se publicó en el año 1995. Desde allí se ha empezado a hacer mayor referencia a este tipo de inteligencia, a la capacidad de las personas de reconocer las emociones, tanto las propias como las ajenas, de manera que puedan manejarlas adecuadamente. Y esto es lo que les permite de alguna forma resolver diferentes situaciones, ya que en la mayoría de los casos, en los problemas, en los conflictos o en las situaciones de crisis, están involucradas las personas y sus situaciones, y al tener dominio de tus propias emociones y la capacidad de reconocimiento de las emociones del otro, esto te permite tomar decisiones, hablar, actuar conforme a las emociones que se están gestionando, se están manejando, se están expresando en ese momento, en ese contexto, y de esa manera hacer una gestión efectiva o eficiente de las emociones, tanto propias como del entorno de los terceros. Decíamos en el segmento anterior que la inteligencia emocional es otra forma de inteligencia, digamos que es una habilidad que antes era considerada la inteligencia o la inteligencia estaba prácticamente únicamente definida por el coeficiente intelectual, y que esta capacidad de resolver problemas era lo que iba a garantizar nuestro éxito o nuestro fracaso tanto en nuestro ámbito laboral, académico. Sin embargo, estudios, por ejemplo, como lo plantea el doctor Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, establece que este tipo de inteligencia es una habilidad que, además de que la puede desarrollar cualquier persona que así se lo proponga, ayuda a resolver situaciones también. Y es que este tipo de habilidad se resume en dos aspectos bien importantes. Uno es la gestión de mis emociones, de mis propias emociones. Y en segundo lugar, las emociones de los demás. En primer lugar, bueno, cuando se refiere a mis propias emociones, tiene dos aspectos a su vez. Primero, ver lo que sentimos, detectar qué es lo que estamos sintiendo ante determinadas situaciones y qué situaciones nos despiertan qué tipo de sensaciones, qué tipo de sentimientos, qué tipo de emociones. Es lo que conocemos como la autoconciencia. Y en segundo lugar, lo que hacemos, cómo reaccionamos ante determinados estímulos o qué emociones son las que aparecen y qué reacciones desencadenan esas emociones. Entonces, eso está relacionado con el autocontrol, saber controlar, gestionar las reacciones, que las emociones que podamos estar experimentando nos provoquen. Lo resumo así: lo que sentimos es nuestra conciencia, y lo que hacemos es el autocontrol que debemos desarrollar
en el marco del desarrollo de la inteligencia emocional. En el segundo punto, que era los demás, lo que sienten los demás, diferenciar lo que sienten los demás, en el aspecto de lo que sentimos, si en nuestro caso es la autoconciencia, referido a los terceros, es la empatía, es definir, detectar, mejor dicho, reconocer qué está sintiendo la otra persona y qué palabras, qué estímulos están generando esa sensación, esa emoción en esa persona. Y también están las habilidades sociales, que es lo que hacemos, que es lo que hacen las otras personas respecto a lo que están sintiendo o en correspondencia con lo que están sintiendo, experimentando y a los estímulos que están recibiendo. Entonces, la inteligencia emocional básicamente consiste en identificar lo que sentimos nosotros, lo que sienten los demás, gestionar, controlar nuestras reacciones, nuestros impulsos a esas emociones y tomar decisiones, emplear palabras, un lenguaje corporal que permita de alguna manera gestionar o minimizar o potenciar las reacciones de los demás. Por ejemplo, si estamos en una situación en la que estamos atendiendo a un cliente, ya esto en el ámbito laboral, que está enojado, sabemos que hay palabras o lenguaje corporal que pudiera potenciar su enojo. Si estamos en dominio de las herramientas de la inteligencia emocional, sabríamos que debemos moderar nuestro tono de voz, que debemos evitar contrariar a esa persona, contradecirle, que debemos tener un lenguaje corporal pausado, que no haga movimientos bruscos, porque esa persona puede detectarlos como invasivos o agresivos y puede potenciar su enojo. Mientras que si moderamos nuestro tono de voz, lo bajamos, consentimos en lo que está diciendo, esperamos que termine de hablar, le escuchamos para minimizar su frustración, que puede ser la principal causa de su enojo, detectamos lo que esté sintiendo, en función de eso vamos a poder dar una respuesta oportuna, tanto con nuestro lenguaje corporal como de manera verbal, para trascender la situación de crisis o de conflicto que podamos estar experimentando. Suena bastante complejo, pero en realidad es sencillo de desarrollar. Al principio cuesta comprender un poco cómo es que yo voy a poder tener la capacidad de controlar las emociones del otro, cómo es que yo voy a poder controlar las reacciones del otro, cómo es que yo voy a tener que controlar mis propias reacciones, es decir, que voy a estar reprimiéndome todo el tiempo. Entonces, estas son algunas de las dudas que surgen cuando empezamos en este estudio o en este camino de hacernos de estas herramientas de la inteligencia emocional. La verdad es que es tan sencillo como que la autoconciencia es esa habilidad para reconocer e identificar las emociones en nosotros mismos. El autocontrol, nuestra capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. Porque a veces si no recibimos una recompensa inmediata ante lo que esperamos, en programas anteriores hablábamos de lidiar con la frustración, de aprender a lidiar con el no sé si lo recuerdan, pero a veces cuando no recibimos lo que esperamos de la forma que lo esperamos, eso puede causarnos situaciones de frustración. Y yo les comentaba que yo a veces practico exponerme de manera voluntaria a situaciones de incomodidad para desarrollar tolerancia al estrés, para desarrollar tolerancia a la frustración. Me parece, por ejemplo, que el ayuno es una forma muy sana de exponerse a una situación incómoda y me permite estar consciente de lo que estoy diciendo y de lo que estoy sintiendo y de esta manera poder tener mayor tolerancia ante otro tipo de situaciones de incomodidad. Entonces, el autocontrol no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de saber que la estoy sintiendo y de poder expresarla, pero de una manera adecuada, que no cause mella, que no cause daño en una relación con los demás. La empatía es esa habilidad de conectar con las emociones y los motivos de los demás. Es respetar
las emociones que experimenta una persona y qué la está causando. A veces tendemos a minimizar y decir, ay, pero no estés triste. No, la empatía lo que busca, a través de la empatía lo que buscamos es reconocer que puede haber todo un trasfondo, que puede haber una cantidad de causas que tal vez desconocemos o que no tenemos la capacidad de comprender, que están generando una emoción, y saber que cuando nosotros hemos estado en ese estado emocional necesitamos cierto tipo de atención y poder conferirle o propiciarle ese tipo de atención a la otra persona. Las habilidades sociales pues es esa capacidad de relacionarnos satisfactoriamente con los demás y gestionar los conflictos, comunicarnos claramente e influir positivamente sobre las personas. Y esos cuatro aspectos son en esencia los elementales para desarrollar la inteligencia emocional. El más complicado para mí realmente es la autoconciencia. Lo que más nos cuesta, por lo menos en mi caso, lo que más me costó fue poder identificar mis propias emociones. Yo me encontré en situaciones de enojo, de estrés, de angustia, y en ese momento no sabía que lo que estaba sintiendo era frustración, o que lo que estaba sintiendo era tristeza y la expresaba en forma de enojo. Entonces allí es donde juega un papel bien importante poder identificar lo que sentimos y la manera como lo expresamos. Tal vez estoy sintiendo tristeza, pero lo estoy expresando en forma de enojo, y esto hace que la persona que está en conversación conmigo no tenga la capacidad, no tenga la posibilidad de saber qué es lo que está pasando conmigo, y se sienta tal vez agredida, se sienta tal vez ofendida porque estoy expresando enojo, además de una forma muy poco adecuada, porque tenemos todo el derecho de manifestar nuestro enojo y de expresarlo, pero de una forma que pueda ser comprendido. De nada sirve explotar y decir una cantidad de cosas y barbaries y que la otra persona no entienda lo que le queremos decir. Eso es lo más infructífero que hay. Yo en este momento, en mi actualidad, cuando veo una situación de crisis, de estrés, o en la que siento que de verdad estoy a punto de rebasar mi límite de tolerancia, por ejemplo, digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a darnos una pausa, vamos a esperar 5 minutos, 10 minutos, déjame que me calme, porque voy a decir cosas que no quiero decir y en un tono que no me gusta emplear. Déjame respirar, calmarme, pensar mis mejores palabras para decir lo que quiero decir y así poder entenderlo. Claro está, depende que la otra persona tenga la madurez también y la inteligencia emocional para comprender este tipo de petición, porque cuando una persona está iracunda y tú le dices, ya va, déjalo así, vamos a esperar, vamos a hacer una pausa, eso, si es una persona que carece de habilidades sociales, lo que va a hacer es, bueno, explotar o enojarse más, o simplemente no va a entender nuestra necesidad de apartarnos para evitar el conflicto y la confrontación. Así que es bastante interesante aprender acerca de la inteligencia emocional, de cómo desarrollarla, porque en la vida, en todas las situaciones, en todos los contextos, siempre estamos relacionándonos con otras personas, siempre estamos estableciendo relaciones interpersonales, y básicamente todas las decisiones que tomamos o las vivencias que tenemos están sustentadas o acompañadas por nuestras emociones. Somos seres humanos, experimentamos, sentimos, y la capacidad de poder comprender esto realmente nos facilita mucho el poder relacionarnos sanamente con las otras personas. Así que si bien la inteligencia emocional puede que no sea más importante que el coeficiente intelectual, eso es todo un debate. Hay quienes todavía aseguran que tener el coeficiente intelectual alto es lo que realmente importa. Y hay quienes aseguran que la inteligencia emocional puede ser incluso más importante que tener un coeficiente intelectual elevado. Bueno, hay que ver si es realmente tan maravillosa la inteligencia emocional, y si de verdad es bastante más importante que el coeficiente intelectual. Y de ser así, ¿cómo podemos desarrollarla?
Vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguiremos profundizando más acerca de este interesante tema de la inteligencia emocional y dándoles tips y herramientas para poder desarrollarla y ponerla en práctica en su día a día. Estamos de vuelta acá en Sanamente, en la conversación que estamos estableciendo en la mañana de hoy está relacionada con la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Decíamos que es una habilidad, decíamos en el segmento anterior que cualquier persona que así se disponga a hacerlo puede desarrollar esta habilidad y que puede ser bien importante a la hora de resolver crisis, de establecer relaciones interpersonales y como en nuestra vida no estamos aislados, estamos rodeados de otras personas, siempre dependemos de qué tan efectivos seamos a la hora de comunicarnos, sobre todo en el ámbito laboral, este, que tenemos que trabajar con público, que trabajamos en el área de ventas, que trabajamos en coaching. Es bastante importante poder reconocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás para en función de eso manejar un lenguaje adecuado y poder trascender situaciones sociales que se nos presenten de conflicto, de ira, de incomprensión, de frustración, poder manejar y resolver estas situaciones. Sin embargo, claramente la inteligencia emocional no es imprescindible en otro tipo de áreas laborales como la contabilidad, por ejemplo. Si mi función es analizar datos, vaya, más bien tener demasiada inteligencia emocional, estar demasiado sensible a la percepción de las emociones de los demás, puede más bien ser irrelevante, infructífero. Ahora bien, es más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual, están en el mismo rango de importancia. La verdad es que esto es un debate, mucha gente todavía está discutiendo ese tema y como yo en este programa no pretendo crear polémica ni mi intención es ofrecer verdades absolutas, yo me encuentro en mi propio proceso de crecimiento, pero sí me parece bastante importante que sepan que existe este tipo de habilidad, que existe la inteligencia emocional y de qué se trata y cómo podemos desarrollarla. Si bien no es sencillo iniciar esta búsqueda del desarrollo de la inteligencia emocional, tiene su grado de complejidad, también requiere bastante disposición porque, bueno, la autoobservación no es sencilla, ¿saben? El autoconocimiento no es simple. Confrontar nuestras propias emociones, nuestras propias carencias, nuestros propios anhelos, nuestros propios miedos, esto puede ser bastante complejo y puede desencadenar procesos tal vez incluso dolorosos o difíciles de manejar. Y esto es bien importante a la hora de desarrollar la inteligencia emocional. Pero bueno, siempre es bueno contar con ayuda de un profesional. De hecho, esa es una de las recomendaciones que quiero hacerles. Si sienten que tienen dificultad para gestionar sus propias emociones o para detectar qué es lo que les causa o cuáles son esas palabras o esas situaciones que pueden servir de detonante para que se despierte en nosotros determinado tipo de reacciones y nos cuesta identificar cuáles son esas emociones que sentimos, que vivenciamos, es bien importante que podamos buscar ayuda profesional. Yo siempre he tenido algún acompañamiento. Al principio, bueno, producto de mi depresión, producto de no saber lidiar con tantas circunstancias con las que estaba experimentando, que estaba viviendo, mis papás me buscaron apoyo. Pero después, a lo largo de cómo comprendí la importancia de tener este apoyo, esta orientación, esta guía, a lo largo de mi vida he acudido en diferentes oportunidades o en diferentes momentos para recibir esta orientación, para recibir este apoyo y sin duda que esto me ha ayudado mucho para desarrollar mis habilidades sociales, para desarrollar mi inteligencia emocional y otro tipo de habilidades que bueno, no puedo decir que soy una persona súper exitosa, pero siento que me puedo manejar bien, que puedo salir airosa de muchas situaciones, que ya no sufro como antes, es decir, he podido superar y trascender dolores, angustias, he podido aprender a lidiar
con las insatisfacciones o con las situaciones de incomodidad, con el estrés. Entonces, bueno, considero que tal vez mi experiencia pueda ser beneficiosa o de ayuda o pueda despertar una chispita de curiosidad en alguien que me esté escuchando, que esté tal vez viviendo o pasando por alguna situación compleja, difícil, de dificultad y sepa qué puede hacer al respecto. Y bueno, lo más importante es buscar ayuda profesional. Les digo esto porque, wow, por ejemplo, en el ámbito laboral llegó un punto en que la inteligencia emocional era, no sé cómo decirlo, como lo máximo. O sea, no, era lo más considerado, incluso llegó el punto en que la inteligencia emocional fue considerada prácticamente un superpoder. Y la verdad es que es bien importante y yo misma en entrevistas laborales en las que realicé para la contratación de personal y en formación que he tenido que darle a terceras personas para insertarse en el ámbito laboral, para ir a entrevistas laborales, les doy muchas herramientas sobre inteligencia emocional porque, wow, como les decía, es complejo iniciar ese proceso de hacerse de las herramientas, de desarrollar la inteligencia emocional, sobre todo por lo inicial que es la autoobservación, el autoconocimiento y la regulación de nuestras reacciones. Eso es bastante complicado al principio, dependiendo de la disposición que tengamos y de las vivencias que estemos experimentando en ese momento. Pero yo he sido incluso de las que dice que le doy más importancia que alguien tenga inteligencia emocional a que tenga habilidades, otro tipo de habilidades. Yo siempre digo, yo puedo enseñarle a alguien a usar una computadora, yo le puedo enseñar a alguien a sumar, yo le puedo enseñar a alguien a contestar una llamada telefónica, le puedo escribir un guión y resuelto el problema si la persona no sabe expresarse. Yo le puedo enseñar a una persona a hacer un cuadro en Excel. Ese tipo de habilidades duras cualquiera puede aprenderlas desde mi perspectiva. A lo mejor estoy haciendo una afirmación a la ligera, de forma irresponsable, pero esa era mi apreciación, esa es mi apreciación. Yo le puedo enseñar a cualquier persona, yo puedo darle las herramientas duras a cualquier persona. Sumar, restar, dividir, multiplicar, usar una computadora, navegar por internet, hacer una estructura de costos, una hoja de cálculo, todo eso yo se lo puedo enseñar a una persona. Yo le digo, yo necesito que usted aprenda esto y esto se hace así, 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 así. Y listo, problema resuelto. Pero yo no le puedo enseñar a una persona a reconocer sus emociones. Yo no puedo enseñarle a nadie eso. No tengo esa capacidad. Si la otra persona no está con la apertura y la disposición de hacerse de esas herramientas. Yo no le puedo enseñar a alguien a controlar sus reacciones. Yo puedo aplicar en todo caso en determinada situación mi inteligencia emocional para intentar gestionar la situación, sus reacciones, sus emociones. Pero si el cargo para el que se va a desempeñar esa persona requiere resolver situaciones de estrés, de conflicto, lidiar con otras personas, wow, es imprescindible que tenga estas herramientas y que las tenga ya, que a la hora de ir a la entrevista de trabajo las tenga, las posea, porque como les digo, yo no se lo puedo enseñar. Eso es un camino muy personal y está condicionado por la decisión, por la disposición, por las ganas de hacerlo. Porque como les decía hace un momento, puede ser un camino complicado, puede despertar procesos que hay que trabajar y desencadenar otros procesos para hacernos de otras herramientas como la comunicación efectiva, como este, bueno, todas las habilidades de la que lidiar con el estrés, lidiar con situaciones conflictivas, eh, saber identificar cuándo debemos lidiar con un no o cuándo debemos insistir
para efectivamente recibir el sí. O sea, hay muchas otras habilidades que tal vez esa búsqueda de nuestra inteligencia emocional puede desencadenar. O tal vez otros procesos de nuestra vida, como fue mi caso, trascender una situación de depresión, trascender una situación en la que estaba experimentando mucha frustración, la búsqueda de la sanación o la búsqueda de trascender esa otra situación, ese otro problema, me dio herramientas para desarrollar inteligencia emocional. Pero por eso les digo, es complejo, aunque no es difícil desarrollar la inteligencia emocional, si tiene su complejidad. Pero bueno, ¿qué humano no es complejo? ¿Qué proceso humano, qué proceso mental, qué mente humana no tiene un grado de complejidad que a veces somos prácticamente indescifrables para los demás? Somos misteriosos, indescifrables. Entonces, asimismo, como para nosotros mismos es tan complicado vernos a nosotros mismos, bastante más complicado ver a los demás y tratar de hacerles cambiar. Si es difícil hacer que alguien cambie su forma de pensar, es bastante más difícil hacer que esa persona cambie su forma de sentir o de cómo expresar lo que siente. Así que para mí es más importante a la hora de contratar a alguien que posea inteligencia intelectual que alguien que tenga un coeficiente intelectual elevado. Los voy a dejar con esa reflexión ahí mientras hacemos una pausa. Regresamos acá en Sanamente con nuestro programa de hoy, la inteligencia emocional. ¿De qué se trata? Ya lo hemos hablado, dijimos que era una habilidad, dijimos que podemos desarrollarla, que tiene 4 aspectos fundamentales que tiene que ver con, que en esencia tiene que ver con nuestras emociones y cómo reaccionamos y las emociones de los demás, poder detectarlas y saber cómo gestionar esas emociones. Pero algunas recomendaciones que son bien importantes a la hora de desarrollar la inteligencia emocional. Yo les decía antes de irme a la pausa musical que es bastante complicado iniciar este proceso para trabajar la inteligencia emocional, porque siempre confrontar nuestras emociones es difícil, porque casi todos de alguna forma vivimos como desconectados de nuestras emociones, ya que hemos tenido experiencias negativas, hemos sufrido durante nuestra vida y de alguna forma hemos desarrollado la capacidad de aislarnos de las emociones para protegernos como un mecanismo de defensa, y la verdad es que no podemos eliminar las emociones, no es posible hacerlo, pero podemos ser capaces de conectarnos con estas emociones y de entender cómo influyen sobre nosotros. Cuando algo nos haga actuar o sentirnos de una forma determinada, bueno, vamos a hacer una pausa y reflexionemos sobre la emoción que hay detrás y qué la está originando. Es posible que al principio no vamos a ser capaces de saber por qué actuamos o por qué sentimos y por qué sentimos lo que sentimos y cómo lo sentimos, pero no hay que desesperarse. Estamos entrenando en lo que a mí me gusta llamar mi entrenamiento para la vida. Estamos iniciando ese entrenamiento para la vida y estamos en ese proceso. Lo importante es decidirse a hacerlo, y aunque pueda ser un poco doloroso confrontar con esas emociones, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el resultado es bastante beneficioso, es enriquecedora la experiencia, y en la medida que vamos concentrándonos en nuestros sentimientos, vamos a empezar a encontrar esas respuestas que estamos buscando. También es importante que podamos ampliar nuestro vocabulario, sobre todo para expresar las emociones o para entender las emociones, porque en esencia hay 4 emociones básicas, a partir de las cuales se crea todo un universo, una legión de emociones y de sensaciones, pero esencialmente está la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Aunque hay algunas personas que reflejan, algunos especialistas que reflejan que también la sorpresa y la angustia son unas emociones. Vamos a considerarlas también en este caso, pues. Vamos a decir que además de la alegría, la tristeza, el enfado o el enojo y el miedo, también está la sorpresa, la capacidad de asombro y la angustia. Tenemos esas emociones elementales y de ellas se derivan muchas otras más. Y cuando intentemos reconocer las emociones,
No basta con decir, vale, ahora me estoy sintiendo triste. No, debemos ser lo más específico posible. Debemos saber qué nos está causando esa tristeza, entender qué nos hace sentir y por qué. No decir solo estoy triste, sino que las palabras que empleemos deben describir de manera integral nuestro estado emocional, como estoy decepcionado, me siento herido, melancólico. No sé si me explico. De esto se trata ampliar nuestro vocabulario, ya que tener un vocabulario rico con el que describir exactamente nuestros sentimientos es tan importante, porque no dominar el lenguaje limita nuestro conocimiento, limita poder ampliar lo que estamos experimentando y crear la sensación de que no sabemos lo que nos pasa. Entonces, mientras más rico sea nuestro vocabulario, mientras más detallada sea nuestra capacidad de expresar lo que sentimos, mejor vamos a ser comprendidos y vamos a tener más herramientas para comprender nuestro entorno y nuestras relaciones con los demás. No hay que dejarse engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las emociones primarias, estas que les mencionaba, tristeza, enojo, lo que pueden es desencadenar otras emociones, y eso nos lleva al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es la emoción secundaria. Por ejemplo, imagínense que se sienten traicionados porque bueno, descubrimos que una tercera persona que consideraba que era mi mejor amiga no me ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Aparentemente la emoción sería la traición, pero el componente básico de esta emoción es el enojo, el enfado. Pero lo es realmente. Si profundizamos en qué es lo que ha provocado ese enfado, probablemente vamos a descubrir que la emoción original que está causando este enfado, este enojo, es la tristeza. No sé si lo ven. Me sentí traicionado, relaciono ese sentimiento de traición con enojo, pero en realidad el sentimiento primario que está dominando en mí, lo que está desencadenando mis sentimientos, es la tristeza. Estoy enfadado con mi amigo porque me ha causado mucha tristeza. Y comprobar que su amistad no era genuina o que mi amistad no tenía tanto valor para él como yo esperaba me entristece. Entonces por eso hay que ser bien observadores y no dejarse engañar por lo que está a simple vista. Hay que profundizar más en nuestras propias emociones. Y en la medida que vamos comprendiéndonos a nosotros mismos, que vamos emprendiendo este camino, vamos a ser capaces de comprender las emociones de los demás. Otra cosa que es importante es no juzgarnos a nosotros mismos porque nos sentimos de determinada manera. Porque cada emoción tiene una función única y es darnos información sobre lo que está ocurriendo. Si pudiéramos reprimirlas, estaríamos a ciegas, no sabríamos cómo reaccionar. ¿Cómo reacciono si no sé si estoy enojado? ¿Cómo reacciono si no sé si estoy triste? Las emociones son necesarias, son vitales. Y no podemos juzgarnos y cuestionarnos por sentirnos tristes, por sentirnos enojados, por sentirnos este, emocionados, por sentirnos asustados. Las emociones negativas nos previenen, no hay que luchar contra ellas. Lo que debemos es entenderlas y obtener información para así poder enfrentar los retos que se nos están presentando. Detectar, esto es una alarma que me está causando este miedo, y de esa forma poder trabajar. El miedo nos avisa, por ejemplo, que no tenemos los recursos para abordar lo que está sucediendo. Se relaciona con esa inseguridad. Refleja que hay una desproporción entre la situación que estamos viviendo y nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestras habilidades. El enfado o la rabia la sentimos cuando vulneran nuestros derechos o nuestras necesidades y nos empuja hacia el ataque o la defensa para hacernos respetar. La tristeza nos indica la pérdida de algo valioso para nosotros y nos prepara para superar una ausencia, por ejemplo. Mientras que la alegría, cuando algo resulta agradable, nos motiva a experimentarla de nuevo
con otras conductas que vuelvan a generarlas. Entonces, no podemos juzgarnos por sentir lo que sentimos. Al contrario, tenemos que aceptarlo, comprenderlo, porque de esta manera vamos a poder tomar decisiones relevantes. Este es un tema bastante amplio, bastante complejo, del que me gustaría poder pasarme todo un día conversando. Vamos a ver si en otro tema les puedo profundizar más acerca de la inteligencia, en otro segmento, en otro programa puedo profundizarles más acerca de la inteligencia emocional. Pero para mí ha sido tan maravilloso este camino, esta construcción de mi propia inteligencia emocional. No puedo decir que soy una persona inteligente emocionalmente hablando. Sí puedo decir que me he podido hacer de algunas de estas herramientas o que ya estoy en este proceso. Lo que les he dicho en reiteradas veces, estoy en mi proceso de formación para la vida. Y bueno, la inteligencia emocional ha sido un complemento importante, ha sido, además de, como siempre les he dicho, así como nos formamos para ser sociólogos, locutores, ingenieros, administradores, maestros, también tenemos que formarnos para ser personas, para ser humanos, para amar, para sentir, porque en ningún lado nos enseñan, no nos dan estas herramientas y todo está como condicionado por nuestro proceso de socialización, por nuestra niñez, por nuestras relaciones más cercanas, nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros seres más allegados. Y realmente a veces podemos hacernos falsos esquemas de pensamiento que no nos permiten desenvolvernos de forma eficiente en la vida, no nos permiten establecer relaciones sanas. Y somos seres sociales, somos personas que necesitamos de alguna manera, de una u otra forma, necesitamos de otras personas para alcanzar el éxito, ya sea que necesite un cliente que compre el producto que vendo, ya sea que necesite un amor que me consienta, ya sea que necesita una madre que me quiera, que me cuide, ya sea que necesite alguien que reciba el amor que tengo para dar. De alguna u otra forma necesitamos relacionarnos con las otras personas y poder comprender nuestras emociones que al final determinan muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras reacciones y de nuestras decisiones. Va a ser determinante a la hora de tener éxito en los objetivos personales que nos planteemos, incluso en otros ámbitos como el ámbito laboral, el ámbito académico. Así que mi invitación en este caso es a iniciar esta búsqueda, hacerse de estas herramientas, documentarse, leer acerca de la inteligencia emocional, de qué se trata cada una de las emociones, tratar de entender un poco el lenguaje corporal de nosotros mismos, el que estamos expresando, porque hay que alinearnos. No siempre nos perciben como nosotros queremos proyectarnos. Y para eso necesitamos casi siempre validación de una tercera persona. Necesitamos retroalimentación para saber si realmente estamos siendo percibidos de la forma en que nosotros creemos. A lo mejor yo creo que soy súper agradable, que soy súper linda, que le caigo bien a todo el mundo donde llego, y a lo mejor no es así. A lo mejor la gente piensa que soy súper desagradable, que soy necia, que soy antipática, que soy llorona, que soy fastidiosa. Entonces hay que tener retroalimentación. Y bueno, la ayuda profesional o las personas muy cercanas, los amigos muy sinceros, son los que nos pueden brindar esta retroalimentación para saber si estamos apuntando de manera correcta en nuestra proyección de nuestra persona. Así que lamentablemente, como el tiempo es limitado, no, no tengo no puedo profundizar más acerca de este hermoso y complejo mundo de la inteligencia emocional. Sin embargo, creo que les he dado lo esencial para comprenderla, para iniciar este camino, para saber cuál es la importancia que tiene en nuestra vida, en nuestro día a día, y así puedan emprender ustedes su propia búsqueda, su propio camino para hacerse de estas herramientas.